Queridos estudiantes, hoy estaremos revisando un tema que es muy importante de estadística descriptiva. Se llama parámetros y medidas de tendencia central. Estaremos revisando las fórmulas de la media, de la mediana y de la moda para datos agrupados, ¿sí? Será una explicación de cada una de estas fórmulas, cómo calcularlas según la tabla estadística que nos den, la tabla de frecuencia estadística. Espero que sea de provecho este tutorial y que pongan mucha atención al proceso y procedimiento de calcular estas medidas de tendencia. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a revisar el tema parámetros estadísticos, medidas de tendencia central. Lo va a encontrar usted en las páginas 172 y 173 de su libro. Bien, ¿qué son medidas de tendencia central? Nosotros tenemos a veces estadísticas o encuestas que podemos realizar sobre algún fenómeno, sobre algo que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo sacar una estadística, ¿sí?, de la edad promedio de los alumnos de décimo de básica, tanto de la matutina como la vespertina. Entonces voy a tener varios datos, varios valores, y esos valores los voy a organizar en una tabla de frecuencias, ¿sí?, como la que vemos aquí, ¿sí? Una tabla de frecuencias. Cuando los datos son demasiado altos, por decir, pasan ya de 20 datos, o de 10 datos, de 15, de 20 datos en adelante, yo tengo que organizarlos en tablas de frecuencias de datos agrupados, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos unos intervalos. Si usted observa aquí, tenemos unos intervalos semiabiertos, o semicerrados, semiabiertos hacia la derecha, ¿sí?, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, 70 a 80 y de 80 a 90. También tenemos una tabla, en esta tabla tenemos columnas, ¿verdad?, que son las verticales que vemos así. 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Cada columna debe tener su nombre, o al menos su fórmula. Aquí tenemos que en la primera columna está la variable de estudio, que es el rango de velocidad en kilómetros por hora. Están estudiando qué velocidad tiene un automóvil en determinado momento, ¿sí?, en kilómetros por hora. Entonces va de 40 a 49 kilómetros por hora, hay 15. De 50 a 59 kilómetros por hora, 25. De 60 a 69 kilómetros por hora, 40. Y de 70 a 79 kilómetros por hora, 15. Y de 80 a 89 kilómetros por hora, apenas 5. ¿Qué quiere decir esto? Esta segunda columna que se llama frecuencia o FI, que se le representa como FI, ¿sí? FI significa la frecuencia, es decir, ¿cuántos automóviles van a esta velocidad en determinado momento? 15, de 50 a 59 kilómetros, 25 y así sucesivamente. Esta columna es importantísima dentro de una tabla estadística de frecuencia porque es la que nos da la pauta para saber si esta distribución de frecuencia, es decir, cómo están ordenados los números, si los datos que hemos encontrado tienen un comportamiento normal. ¿Qué significa comportamiento normal? Que comienza en un valor, va aumentando su valor y luego vuelve a disminuir. Como vemos aquí, tenemos 15, después 25, va subiendo, después sube hasta 40 y luego baja de 15 y baja hasta 5, ¿verdad? ¿Sí? No necesariamente tiene que bajar en la misma proporción, pero sí tiene que tener ese comportamiento. Así, más o menos como una especie, vamos a dibujar aquí, como una especie de campana, ¿verdad? Como una especie de campana normal que va subiendo, llega a este pico y luego baja, ¿verdad? Como una lomita. Si la ponemos acá en vertical sería así más o menos, ¿verdad? Entonces esta campanita se la llama la distribución normal. La normal se le llama en estadística. Entonces vemos que la frecuencia de esta tabla tiene un comportamiento casi que normal. Entonces bien entendida esta parte. Luego tenemos la otra columna que es la marca de clase. La marca de clase, ¿qué es? Es el promedio, ¿sí?, entre los datos del intervalo. Es decir, yo sumo 40 más 50 o 50 más 40, lo divido para 2 y me da la primera marca de clase, que es 45. Y así tendría que dividir cada uno de estos intervalos, sumarlos y dividirlos para 2. ¿Sí? Pero hay otro artificio que podemos utilizar, que el libro no se lo enseña, se lo voy a enseñar yo, ¿sí? Es mejor sacar el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es restando el límite superior, que es 50 en este caso, menos el límite inferior, que es 40. 50 menos 40, ¿cuánto es? 10. Entonces, al valor de la primera marca de clase, que me dio 45, le voy a sumar 10.
Si yo sumo 45 más 10 me da, ¿sí? 55, ¿verdad? 45 más 10 me da 55. Y vamos poniendo ese valor aquí. Después sumamos a 55 más 10 me da 65. Y voy sumando de 10 en 10, ¿verdad? Después tendría 75. Después tendría 85. El último, ¿verdad? 85. Si usted quiere comprobarlo, tome al azar por ejemplo, este dato de aquí y sumemos 80 más 90 me da 170 dividido para 2 me da 85. Entonces nos evitamos estar sumando y sumando, al menos cuando son más intervalos, porque pueden haber más intervalos, ¿sí? Unos 10 intervalos, entonces se nos haría más difícil, o sea, no más difícil, sino más tedioso, nos tomaría más tiempo estar sumando y dividiendo para 2. Acá no. Cogemos el ancho del intervalo y empezamos a sumar 10 en 10. Y aquí tengo ya los resultados, ¿verdad? Bien, ya tenemos los datos de la primera columna, los datos de la segunda columna, los datos de la tercera columna. Luego voy a encontrar la otra columna que dice frecuencia acumulada. ¿Qué significa frecuencia acumulada? Yo voy a tomar este primer valor de la frecuencia absoluta, ¿sí? Y lo voy a poner aquí en el primer casillero de la frecuencia acumulada. Luego, ese valor lo voy a sumar con el de aquí. O sea, voy a sumar 15 más 25, como vemos aquí, y me da 40. Después, 40 lo voy a sumar con 40 y aquí me va a dar 80, ¿verdad? Después de sumar 80 más 15 me da 95. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, 95 más 5 me da 100. ¿Ok? Repito. Copiamos la primera frecuencia absoluta en la primera frecuencia acumulada y sumamos con la siguiente frecuencia absoluta. Es decir, 15 más 25 en este caso me da 40. Después 40 más 40, 80. 80 más 15, 95. Y 95 más 5 me da 100. Bien, este dato de aquí es importante recalcar que este dato de aquí, este último dato que encuentro en la columna, la frecuencia acumulada, tiene que ser idéntico al dato que me da aquí del número total de datos. Este es n, lo vamos a poner n minúscula, número total de datos. ¿De dónde saco este 100? Sumando 15 más 25 más 40 más 15 más 5, ¿verdad? 15 más 25, 40, 40 más 40, 80, 80 más 15, 95, y 95 más 5, 100. Entonces he encontrado que efectivamente este dato de la frecuencia acumulada, el último, coincide con el valor número total de datos estudiados. Siempre es importante o necesario calcular la sumatoria total de esta columna, de estos datos de aquí, 15 más 25 más 40 más 15 y más 5. Tiene que darme un total. Ese total se le llama número total de datos, o n. Como vemos aquí en la fórmula, ya vamos a ver esta fórmula n, ¿verdad? Ese dato ya lo tenemos. Bien, tenemos que encontrar otra columna más, los datos de otra columna, que es la columna de del producto de la marca de clase por la frecuencia acumulada. Es decir, esta marca de clase aquí, que es 45, multiplicada por 15, me da 675. 45 por 15 igual a 675. Y así tengo que ir multiplicando una por una, es decir, fila por fila. 40 por 25, vamos a ver, 40 por 25 me da 1000. Entonces aquí voy a poner 1000. 1000. ¿Ya? Después, 80 por 40, ¿sí? 80 por 40 me da 3200. ¿Verdad? Después voy a multiplicar. Ah, no, me equivoqué, chicos. Es 65 por 40. Me equivoqué, discúlpenme. Vamos a rectificar aquí. Vamos a borrar esto. Me equivoqué. Ojo, es 65, la marca de clase por la frecuencia. ¿Sí? 65 por 40. Ahí sí, me está dando un valor demasiado alto. 65 por 40 me da 2600. Ahí sí. 2600. ¿Verdad? Enseguida nos damos cuenta que no está bien por un valor que sale muy alto. Después tenemos 75 por 15. Multipliquemos 75 por 15. Debemos usar la calculadora, ¿verdad? 1125. El día que nos toque la próxima tutoría, todos se presentan con su calculadora en la mano, ¿verdad? Para hacer ejercicios y tomamos la lección oral. 85 por 5
igual a 425. Bien, ya tenemos encontrado todos los valores del producto de la marca de clase correspondiente con su correspondiente frecuencia. Aquí 45 por 15, 55 por 25, 65 por 40, 75 por 15 y 85 por 5. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sumar también aquí encontramos la sumatoria total de estos datos. Me da, entonces vamos a sumar 425 más 1125, ¿sí? Más 2600 más 1000 y más 675. Esto me da 5825. 5825, ¿verdad? Si tenemos dudas, lo volvemos a sumar de arriba hacia abajo. Vamos a sumar 675 más 1000 más 2600 más 1125 más 425 y efectivamente me da 5825. ¿Por qué lo sumé dos veces? Porque son cantidades de cuatro cifras y para abajo, ¿no? Entonces, de miles. Entonces, puede ser que en algún dato lo copié mal, lo tipié mal en la calculadora y por eso verificó que me da 5825, la sumatoria total. Bien, de esta manera hemos completado la tabla, ¿verdad? Ya hemos completado la tabla. Ahora vamos a calcular esto de aquí, las medidas de tendencia central. Y hay tres medidas importantes, principales que vamos a estudiar, que son la media, ¿no? Aquí tenemos la media aritmética, ¿sí? La media aritmética, la mediana, ¿sí? Y la moda, ¿verdad? Media aritmética, mediana y moda. La media aritmética, ¿sí? es el promedio de un grupo de datos. ¿Cómo lo calculo? Por medio de esta fórmula. X barra, esta rayita acá se llama X barra o media aritmética, es igual a la sumatoria de la columna XI por FI, es decir, esta columna de aquí, chicos, la de aquí que acabamos de sumar, está dividido por el número de datos. Por eso es que es importantísimo tener de entrada, sumar esta columna, los datos de esta columna para entender el número total de datos, ¿verdad? Entonces ya tenemos, aquí nos dice, pues, delta XI, marca de clase, FI, frecuencia absoluta y N, número de datos. Entonces, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo, entonces, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, X barra, entonces, es igual, media aritmética, a este valor, 5825, ¿verdad? Miren la importancia de tener la tabla. Ya una vez que tengamos la tabla, ya el resto lo vamos calculando y haciendo las operaciones indicadas. Dividido para n, que es 100, ¿verdad? Cuando yo divido una cantidad para 100, recorro la coma dos lugares a la de izquierda, entonces me quedaría 58,25. No tengo que usar la calculadora en este caso, porque es para 100, pero si fuera para otro número, para 4, para 3, etcétera, o para 25, ahí sí tendría que usar la calculadora. Entonces tenemos que nos da 58,25. Esta sería la media aritmética, ¿verdad? ¿Cómo lo calculé? Primero tengo que tener esta sumatoria de aquí, ¿verdad? Y dividir para el número total de datos. Y ahí me da 58,25. Hacemos un alto a la transmisión de este video tutorial para indicarles que las tareas respecto a estos ejercicios las encontrará en la sección de recursos en la plataforma del colegio. Asimismo, en días posteriores se estará tomando una lección oral sobre este mismo tema. Dios les bendiga, adelante en sus estudios. 25. Bien, procedemos entonces a calcular la mediana. Ahora, antes de continuar calculando las medidas de tendencia central, sería bueno acotar lo siguiente. Cuando la distribución es normal o casi normal, o tiene un comportamiento casi normal como la que tenemos nosotros, los valores de la mediana, de la media, la mediana y la moda, ¿sí?, que vamos a calcular deberían ser cercanos, bien cercanos. Inclusive puede ser que salgan hasta iguales, es decir, la moda y la mediana, ¿sí?
De pronto la media, como es un poquito más exacta, digamos así, más precisa, ¿sí? Sale con decimales, pero deben estar en valores cercanos, muy cercanos. Es decir, puede ser que salga un poquito más arriba, un poquito más abajo. Es decir, puede salir 58, 59 o 57 y pico, ¿verdad? Entonces vamos a corroborar eso. Para calcular la mediana, primero vamos a la fórmula, ¿verdad, chicos? Vamos a ver la fórmula, ¿sí? Y vamos a explicar, porque esto es importante tener mucho cuidado y saber cuáles son los datos de la fórmula. La fórmula es esta: mediana es igual a LI menos 1 más, ahí tengo una fracción, arriba tengo N dividido para 2 menos FA de I menos 1 sobre FI por A. Ahí, como lo veo, se ve bastante complejo la cosa, ¿no? Se ve feísimo, o sea, no feísimo, sino que se ve como muy complicado, pero en realidad no es complicado, chicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué significa LI menos 1, qué significa FAI menos 1, qué significa FI, qué significa A, ¿verdad? Entonces, LI menos 1 es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. FAI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que contiene la mediana, la n sobre 2. A es ancho o amplitud del intervalo, que ya lo tenemos, ¿verdad? Que es 10, ya lo calculamos al inicio, ¿verdad? Y FI es la frecuencia absoluta donde está n sobre 2. A ver, ¿qué significa n sobre 2? Significa que tengo que calcular ese valor. Es lo primerito que tengo que hacer para calcular la mediana. Divido n para 2. ¿Cuánto es n para 2? Como en mi caso es 100, el número total de datos, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la tabla. Lo divido para 2, esto me da igual a 50, ¿verdad? Listo, tengo 50. Ahora, este 50 es el dato que me da la pauta. Voy a ir a la tabla y voy a encontrar en la frecuencia acumulada dónde está ese dato. ¿En qué frecuencia acumulada está? Y nos damos cuenta que está aquí, justamente está aquí, en esta columna, aquí, en esta. ¿Sí? Aquí. Ahí está. Esta por aquí dice frecuencia acumulada en la columna 4. Y tengo 15, todavía no llego a 50. Tengo 40, todavía no llego. En 80 llego a 40. Entonces, se le llama la clase mediana o la fila mediana. De aquí es que yo voy a encontrar los datos que me dan la fórmula, ¿sí? Bien. Primero, me dice LI menos 1 es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. Límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. LI menos 1 es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo? Es este de aquí, 60. Entonces ya tengo ese primer dato, ¿verdad? Tengo ese primer dato. Lo voy a anotar aquí para fines didácticos. No debería hacerlo, pero mejor lo voy anotando para fines didácticos. LI, ¿verdad? LI menos 1 es igual a 60. Ya tengo ese dato, ¿verdad? Después, n sobre 2 ya tengo que es 50. FA de I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al intervalo mediano. O sea, aquí tengo el intervalo mediano, la frecuencia acumulada anterior es 40, ¿verdad? Entonces, este sería el dato de FAI menos 1, ¿verdad? FAI menos 1 es 40. Entonces, vamos a anotarlo acá para fines didácticos, ¿verdad? No es necesario que usted lo anote, es necesario que usted lo haga directo a la fórmula, pero vamos a anotarlo para fines didácticos, ¿sí? De I menos 1, ¿no? Entonces, igual a 40. ¿Listo? Perfecto. Ahora nos faltaría también encontrar el valor de FI. Dice, FI es la frecuencia absoluta donde está N sobre 2, donde está la fila modal, la mediana aquí. La frecuencia, entonces sería 40. Resulta que coincidentemente también vale 40. No siempre va a coincidir. En este ejercicio coincidió, bueno, coincidió. FI es igual a 40. Bien, tengo ya todas las variables de la fórmula de la mediana, ¿verdad? Las que intervienen en la fórmula de la mediana. Todo lo que tengo que hacer entonces es sustituir. Entonces calculo mediana, ME, significa mediana, es igual a LI menos 1. Vamos a hacer un poquito más a la izquierda la pizarra. Ahí, ya. LI menos 1, ¿verdad? LI menos 1 es 60. Ya lo tengo. Vamos a hacerlo despacio, chicos. Más, recuerda que tengo el signo más aquí. Trazo la raya de fracción grande.
Arriba tendría n sobre 2, que es 50, ya lo tengo, ¿verdad? Menos, dice aquí menos f a y menos 1 es 40. Miren que una vez que sustituyo los datos ya me queda algo muy sencillo de calcular. Y sobre fi, que es 40. ¿Ya? Y todo eso multiplicado por a. ¿Cuánto vale a? Como ya vimos, a es la amplitud del intervalo, que es 10. Eso ya lo hicimos al inicio, ¿verdad? Entonces por 10. Ahora, observemos un ratito aquí, chicos. Quiero aclarar algunos puntitos aquí. Esta es una suma de dos términos, 60 más la fracción por el 10. Entonces, yo tengo que realizar primero la fracción, ¿verdad? Tengo que resolver primero esta fracción, después lo multiplico por 10 y por último lo sumo más 60, ¿verdad? Ese es el orden que tenemos que hacer. Repito, sumamos aquí arriba, restamos aquí arriba, aquí hay una resta, dividimos para 40, multiplicamos por 10 y después sumamos más 60. No podemos simplificar por si acaso, chicos. Cuidado, se le va a ocurrir simplificar aquí. También esto, buena hora que salió. No podemos simplificar así, no. ¿Por qué? Porque aquí tengo una resta. Si tuviese un producto, o sea, 50 por 40, ahí sí puedo simplificar 40 con 40, pero en este caso no se puede. Es prohibido. Listo. Veamos. ¿Cuánto es 50 menos 40? Es 10, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí abajito. Esto es igual a 60. Esto todavía no lo he sumado. Esto lo sumo al final. 60 más 10 que queda arriba, ¿verdad? 10 sobre 40, ¿verdad? Y por 10, ¿verdad? Ya. Bien, puedo simplificar aquí, puedo simplificar el 0 de acá. Me queda 1 sobre 4 dividido para 10, o lo que es lo mismo, 10 dividido para 4, ¿verdad? 10 dividido para 4, ¿cuánto es? 2.5. Entonces me tendría 60 más 2.5. Donde la mediana me sale 62.5. Ese es el valor que me sale aquí. Bien. Si es un valor próximo a 58.25, sí lo es. Sí, no es tan alejado, ¿verdad? Vamos a restar 62.5 menos 58.25 es de 4 unidades. Entonces está aceptable, ¿verdad? Igual vamos a comprobar con el libro si la respuesta está correcta. Hasta ahí ya tenemos la mediana, ¿verdad? ¿Sí? Ojo con esto, debemos tener cuidado al calcular estas variables que intervienen en la fórmula de la mediana. Vamos con la moda, ¿no? La moda, en cambio, me dice que es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el que más se repite en un conjunto de datos. Donde tenemos la fórmula LI-1 es el límite inferior del intervalo de la clase modal. DI es diferencia de la frecuencia del intervalo modal, ¿sí? Con mayor frecuencia y la frecuencia de la clase anterior. Y diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior. Bien. Para encontrar entonces la clase modal, por aquí dice límite inferior del intervalo de la clase modal. Entonces, la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces vamos a buscar aquí en la tabla cuál es la que tiene mayor frecuencia absoluta y coincidentemente, ¿sí? Nos sale que la mayor frecuencia absoluta es de 40, porque si observamos las demás frecuencias absolutas, 15, 25, 15 y 5, son ¿qué? Son menores. Entonces 40 es el dato mayor. Entonces aquí también está la frecuencia, digamos, la clase modal. La clase modal es ahí mismo. Listo, entonces voy a basarme en esa fila. Dice aquí, vamos viendo, chicos, despacio, ¿verdad? Aquí, la moda, dice. Vamos a anotar los valores de LI. Ya A vale 10, ¿verdad? Ya tenemos que A es igual a 10. El límite inferior del intervalo de la clase modal es el mismo del anterior, ¿verdad? 60, ¿no? Porque es la misma, ¿verdad? 60, ya lo tenemos. Después tenemos la diferencia, dice DI, diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior. Entonces, DI de 1, vamos a ponerle D1, sería igual a la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase anterior. Veamos, la modal es 40, ¿verdad? La frecuencia es 40,
menos la anterior es 40 menos 25. Y la otra sería 40 menos 15. Veamos, 40 menos 25, ¿verdad? Entonces, DI sería 40 menos 25. 40 menos 25, lo que nos da un total de 15, ¿verdad? Perfecto. Y esto sería igual a 15. Después tenemos el otro, D sub 2. D sub 2 es igual a ¿cuánto? A la diferencia de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia de la clase posterior, o sea, la que sigue. Entonces, aquí tenemos que 40 menos 15, ¿verdad? 40 menos 15. Bien, ahí sí, ahí estamos, chicos, ¿verdad? Hay que tener un poquito de paciencia con esto. 40 menos 15, ¿verdad? 40 menos 15 nos da 25. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué más me falta? ¿Sí? Ya tengo todos los datos. Lo único que tengo que hacer es sustituir en la fórmula. Vamos a hacerla, a calcular la moda. Y la moda debería darnos un valor cercano a la mediana, ¿verdad? Listo. Veamos. LI 60 más, trazamos la raya de fracción y tenemos D1 es 15 arriba, ¿verdad? Y abajo tendríamos D1 más D2. O sea, D1 más D sub 2, 15 más 25. 15 más 25. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Después tenemos por A, que es por 10. Bien. Veamos, moda. Sigamos, chicos. 60. Todavía no voy a sumar. Recuerde que, como dijimos, primero hacemos la fracción, multiplicamos por 10 y por último sumamos más 60. Aquí nos quedaría 15 dividido para 40, ¿verdad? ¿Sí? Porque 15 más 25 abajo es 40 en el denominador, ¿verdad? Y esto lo multiplicamos por 10. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Simplificamos los ceros y me queda 15 dividido para 4. ¿Sí? Y esto sería igual entonces a 60 más 15 dividido para 4. Vamos con la calculadora. 15 dividido para 4 igual a 3,75. ¿Sí? Donde la moda, ¿verdad? Nos da un dato de un valor de 63,75, ¿verdad, chicos? Perfecto, ya la tenemos la moda, ¿sí? Y miren que sí, efectivamente, la moda tiene un valor súper que cercano al de la mediana, ¿sí? 63.5 y acá 62.5. Estamos ahí cerquita, ¿verdad? 62.5, aquí lo ve, y 63.75. La que está un poquito más dispersa, digámosle un poquito más alejada, es la media, 58.25, ¿verdad? Bien, esa sería la forma como deberíamos calcular las tres medidas de tendencia central. Y usted me dice, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para cuando yo tenga datos estadísticos y quiera conocer un promedio, ¿sí? Porque siempre preguntamos, bueno, en promedio, ¿cuánto es la estatura de los estudiantes? En promedio, ¿cuántas llamadas se hicieron en la línea telefónica tal, de lunes a viernes? En promedio, siempre más en promedio, o sea, dame un punto referencial, un promedio. Y esa es la manera que tenemos que calcular, ¿verdad? De eso nos sirve, tiene mucha utilidad. Bien, chicos, déjenme confirmar, ¿sí? Vamos a confirmar con el libro si la respuesta de la mediana, de la media, es la correcta. Aquí está, aquí lo tenemos al libro, vamos, aquí tenemos la media, ¿sí? Y nos sale 62. Entonces vamos a revisar, ¿sí? Porque aquí miren, nos sale 62. Entonces, por eso yo decía, me sale un poquito disperso. Revisemos qué nos pasó. Veamos. La frecuencia, bueno, las frecuencias están bien. La frecuencia acumulada, vamos viendo, 45 más 25, vamos a ver, 45 más 25 es igual a 70. Ah, ya, aquí me equivoqué, chicos, aquí es 70, ¿ves? Oh, aquí es 70. Ah, no, la marca de clase está bien, estamos correctos aquí en la marca de clase. Es 55, 65, 75, 85. Aquí, 15 más 25, ¿sí? 40. ¿Sí? 15 más 25 es 40, ¿verdad? Estamos bien. 40 más 40 igual a 80. 80 más 15 es igual a 95 y 95 más 5 es 100. El problema va a estar aquí. Aquí parece que hemos cometido un error. Veamos. Tenemos que multiplicar a más 55, a ver, 45 por 15
es 675, ¿verdad? Bien. Después tenemos 55 por 25 es 1375. Miren que aquí está el error, chicos. Por eso es bueno equivocarse. Entonces, cuando veamos que la media sale muy alejada, entonces tenemos que volver a revisar esta columna de aquí. 1375. Ahí cambia todo, ¿verdad? Pero sigamos revisando porque puede ser que me haya equivocado en los otros datos, en estos tres de acá abajo. Hay que multiplicar, ¿sí? 65 por, 55 por 25, ¿verdad? Ya está. 65 por 40, ¿verdad? 2600, está bien. 75 por 15, ¿verdad? 1125, está bien. Y 85 por 5. Me imagino que está bien. Bien, ahora sumemos 425 más 1125 más 2600 más 1375 y más 675. Eso nos da un total de 6200. Ahí sí, chicos. Entonces, ahí estaba la falla, 6200. Ahora sí, ahí se vislumbra un resultado más adecuado, 6200. Entonces, aquí vamos a corregir, ¿sí? Vamos a corregir, ¿ya? Y en vez de 5825, vamos a poner 6200, ¿verdad? Por lo tanto, va a cambiar el valor de la media, ¿sí? Y nos va a dar un dato que es el real, el verídico, o sea, el dato que es. Porque al dividir 6200 para 100, corro la coma al lugar y me da 62,0062. Ahí sí, nótese que la media es 62. La mediana es 62.5 y la moda 63.75. Está bien cercanas cada una de ellas. Entonces ahí sí podemos confirmar de esa manera de que los datos están bien encontrados, que las medidas de tendencia están bien calculadas. Bien, chicos, ha sido todo por hoy. Esperemos que sea de bendición este tutorial, que hayan aprendido. Éxito en sus estudios y continúen con ese mismo empeño de ser mejores cada día. Bendiciones.